Gracias por estar con nosotros en este repaso de la lección número 6, la lectura de la palabra. Es un privilegio que tengamos iglesia y nos podamos reunir. Es un privilegio que tengamos claro el propósito, pero sería mucho mejor cuando los resultados que Dios espera sean los resultados que se logren en nuestra vida. Hoy en este repaso tendremos 3 partes importantes. En nuestro bosquejo, la primera de ellas será la iglesia. Segunda parte, su propósito. Y tercera parte, los resultados. En nuestra mesa de diálogo, 2 pastores invitados, el pastor Max Díaz y el pastor César Sánchez. Queremos que tanto los comentarios de la lección como el espíritu que se rija en este lugar pueda ser el Espíritu de Dios y las ideas divinas. Y para ello necesitamos que sea Dios invitado a través de una oración. Por favor, acompáñeme inclinando el rostro. Bondadoso Dios, muchas gracias porque has prometido que cuando pedimos sabiduría, tú nos las darás. Y Señor, venimos de esa manera, pidiendo por favor, por tu misericordia, nos capacites para comprender, repasar esta lección de tal forma que impacte nuestras vidas. Por favor, Señor, atiende esta plegaria no por mérito propio, sino en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos listos para iniciar. Quédate con nosotros durante todo el repaso. Seguramente será de gran provecho y crecimiento espiritual. Gracias por estar con nosotros en este repaso de la lección número 6, la lectura de la palabra, y vamos a ingresar al estudio de los 3 tópicos. El primero de ellos, la iglesia. Agradezco nuevamente que está el pastor Max Díaz con nosotros y el pastor César Sánchez. Aquí en Nehemías, en el capítulo 8, menciona que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza. Me llama mucho la atención porque nosotros vemos que han terminado labores importantísimas dentro del proceso de Nehemías, la reconstrucción, pero aquí ellos vienen y se congregan como un solo hombre. Tiene cosas increíbles por enseñarnos esta parte de Nehemías capítulo 8, porque como iglesia nosotros también nos reunimos constantemente. Sin embargo, hay elementos bastante interesantes. Quisiera, Pastor Max, que usted nos pudiera introducir en ellos algunos de los más relevantes y qué enseñanzas prácticas para nosotros hoy. Gracias. El contexto es interesante porque los enemigos que habían apostado para que el pueblo fracasara, habían notado ahora cómo la presencia de Dios se había manifestado poderosamente y eso significaba una victoria que los motivó precisamente a congregarse aún en medio de los desafíos. Así es. Bien, también nosotros vamos a encontrar que tienen esta reunión bien enmarcada o enriquecida por fechas, días, eventos. Pastor César, ¿qué relevancia tiene el día particular y el contexto de esta reunión? Bueno, hablando del contexto, hay algunos detalles importantes para destacar. No es casual que la gente se haya reunido, dice el versículo 1, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Las aguas representan la palabra de Dios. La gente acudía a ese lugar por agua todos los días. No tenían un cómodo grifo en sus casas. Iban diariamente a traer agua para satisfacer sus necesidades, desde cocina, aseo y todo lo que conlleva la necesidad del agua. Y el hecho de que el pueblo se congreguen todos junto a la plaza de las aguas o delante de la puerta de las aguas, les recordaría a ellos que hay un agua espiritual y de más trascendencia que la física, que es la santa palabra de Dios que viene a refrescar nuestras vidas y a purificar nuestras vidas. Por otro lado, además del contexto, este contexto físico, hay un contexto cronológico
que tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la fecha. Entonces aquí dice la parte final del versículo 2, que todos los que puedan entender, el primer día del mes séptimo. Y entonces el séptimo mes era el mes, yo quiero pensar, que era el mes más añorado por los niños y aún por los adultos, ¿no? Claro. Porque era un mes de fiesta. Había fiesta el primer día, había fiesta el día 10 y había una larga fiesta de una semana desde el 15 hasta el 21. Ahora, la primera fiesta es la fiesta de la convicción del pecado, la fiesta de las trompetas, convicción del pecado. La segunda fiesta del día de la expiación, la del día 10, es la fiesta de la purificación. Y la tercera fiesta, la de una semana, es la fiesta del gozo, de la alegría, de celebrar que Dios nos llamó y que Dios me purificó, es decir, me perdonó. Así que toda una semana para celebrar. Entonces, este es el contexto. En este caso, el estudio de la palabra de Dios habría de convencerlos de su necesidad de la purificación y en consecuencia habrían de celebrar. Otro detalle interesante en estos dos versículos es ahí en el versículo 2, usa por primera vez la palabra entender. Y si leemos con detalle todo el capítulo, vamos a encontrar que 7 veces se repite la palabra entender. Esa es la clave. O sea, muchos podemos leer y leer la Biblia o escuchar y escuchar, pero no entendemos. O sea, Dios quiere evidentemente que entendamos su palabra. Qué bonito. Yo creo que de todas las fiestas, la que a mí más me llamaría era la de la tercera. Por la duración, con los ¿no? papás Y la que dura más. y la duración, claro. Pero definitivamente es un momento, es un mes especial. Hay un sentir muy bonito de parte del pueblo y se reúnen allí todo el pueblo. Pastor Max, me llama la atención que en la lectura parece ser que no, o más bien se omite que hayan sido convocados, simplemente es como que ellos vienen allí como una inercia natural. Bueno, el contexto que menciona el pastor es importante porque había una preparación previo a la lectura. Lo que es interesante es que no son los líderes los que imponen la lectura del libro, ¿verdad? De repente en la iglesia actualmente uno puede sentir que debe haber una imposición para que las cosas sucedan, pero no, lo que sucede aquí es una actitud, una disposición del pueblo. Ellos son los que piden a Esdras que se dé la lectura del libro. Entonces hay una participación y una convicción del pueblo y esa es una diferencia, ¿no? Es diferente cuando son obligados a hacer algo a cuando existe la disposición del corazón de reconocer qué es lo que Dios nos va a enseñar en esta congregación que ellos planeaban. Importantísimo, porque muchas veces, de manera especial cuando uno es joven, no sé si todavía se acuerdan, yo todavía me acuerdo de cuando estaba más chamaco, No tiene mucho. que mi mamá a veces me llevaba porque tenía que ir y me decía, y si no vas, yo no sé, aquí no vives, y ahí uno imposición, pero el texto nos permite deducir que la gente quiere estar allí, es más, ellos vienen voluntariamente y eso habla mucho para la iglesia de hoy, Pastor César. Sí. ¿Y quiénes vienen? Dice la primera parte del versículo 1, todo el pueblo. ¿Quiénes pueden entender? Dice ahí la parte final del versículo 2, que hombres como mujeres y todos los que podían entender. Es decir, la gente que se reúne son todos. La lección nos remite a Deuteronomio 31. Para estas ocasiones menciona ahí, amplía a hacer referencia a jóvenes, a niños e incluso a extranjeros que vivieran entre el pueblo, que estuvieran establecidos con el pueblo ya. Todos ellos estaban ahí reunidos para escuchar la palabra de Dios. Y al hablar de la palabra de Dios en su tiempo, estamos hablando de lo que hoy nosotros entendemos como el Pentateuco. O sea, nuestro Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, esa era su Biblia para ellos. Y eso es lo que se reunieron a estudiar, a escuchar y a estar pues dispuestos a atender a las indicaciones de Dios.
bastante claro que esta reunión no exime a nadie. Pastor, me llama la atención la disposición y la unidad de todos estos creyentes, grupos diversos, ¿verdad? Incluyendo los extranjeros, todo aquel que habitaba dentro de las puertas, jóvenes, niños, adultos, hombres, mujeres, pero todos tenían ese espíritu de unidad. Entonces, esta es una lección importante para la iglesia en nuestros tiempos. Todos hemos sido llamados a adorar a Dios. En esa diversidad existe la unidad que Dios espera. Así es. Qué bonito que este pueblo se reúne y que podamos evocar en nuestras reuniones como iglesia el espíritu, el deseo, la unidad y de manera especial los resultados y los propósitos que analizaremos al regresar de un corte. Quédese con nosotros, por favor, para seguir creciendo en su palabra. Gracias por seguir acompañándonos en el repaso de la lección número 6, la lectura de la palabra. Llegamos al segundo tópico, su propósito. La iglesia está reunida, el pueblo se ha convocado, se ha reunido, ya hablamos de ello. Y esta reunión, según el versículo 3, dice desde el alba hasta el mediodía. Una reunión de unas 5 o 6 horas. Pastor Max, ¿qué hacían durante tanto tiempo? ¿Qué hicieron? ¿Por qué se quedaron tanto rato allí? Bueno, efectivamente era un tiempo considerable que implicaba que el tiempo que se iba a dedicar iba a ser importante, ¿verdad? Lo que deja ver aquí es que al explicar la ley de Dios, que son las instrucciones de Dios, estaban ellos motivados por saber un repaso histórico de lo que había representado Dios para ellos, especialmente cómo es que Dios había sido misericordioso y había dirigido a su pueblo a través de estos años, y cómo en esas circunstancias ellos estaban recordando ahora su identidad, el valor que tenían como pueblo en la cercanía con Dios. Claro. Importante porque a primera vista uno podría decir, bueno, y entonces se reúnen a leer la ley 5 o 6 horas, no hombre, es demasiado, pero no, en efecto estaban recordando todo el relato de la dirección divina para con el pueblo, y eso les ayuda muchísimo en recordar quién es Dios, quiénes son ellos, de dónde vienen y cuál es su propósito en este mundo. Pastor César, me gustaría que nos aportara un poquito más de esta reunión, su propósito, lo que están haciendo así ellos, en el contexto de que ya en Deuteronomio, el capítulo 4, Dios menciona que cuando lleguen a la tierra que van a tomar por posesión, así lo hagan. Vuelvan a recordar, vuelvan a leer para que mantengan su curso, el propósito por el cual Dios los llamó. Sí, es muy importante este asunto de la historia, porque estudiar la historia nos permite recordar nuestra identidad, o sea, quiénes somos, y dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces la historia juega un papel fundamental. Yo, por ejemplo, lo compararía en el contexto de nuestra nación. O sea, nuestra nación como México realmente es un país muy joven, independiente. Estamos hablando de un poco más de 200 años. Es un país realmente joven. Pero aquí, en este caso, estamos hablando, si tomamos en cuenta el momento del éxodo que ocurrió, se estima en el año 1450 antes de Cristo, y que en el momento en que está aquí leyéndose la palabra, aquí en Nehemías 8, es alrededor del año 500, poner un número. Estamos hablando nosotros de casi 1000 años de historia, partiendo del éxodo. Ni siquiera estamos partiendo de Abraham, ni tampoco estamos considerando la creación misma. Simplemente del éxodo aquí hay prácticamente 1000 años. O sea, es demasiada historia y muchos momentos en los cuales Dios se manifestó.
Yo me preguntaría, esas personas, ¿qué sentirían ellos cuando escucharon la intervención maravillosa de Dios en la época de Josué, cuando están conquistando Canaán, donde están parados ahí? Cómo cayeron las murallas de Jericó, cómo Dios se manifestó en la época de los jueces, en la época de los reyes, que había pasado tiempo ya. Entonces, para ellos es muy importante. Ahora, el fenómeno de la revolución industrial, por ejemplo, trae o conlleva la idea de la modernidad. Y la modernidad, en cierta manera, subestima la importancia de la historia. Y una manera en que los países pierden su identidad es cuando olvidan la historia. O sea, la historia es muy importante, hablando desde las aulas de clase de los niños de la nación o de cualquier nación, y ahora como pueblo de Dios tiene una mayor relevancia. Porque al recordar cómo Dios actuó en el pasado, nos da la confianza de saber que tenemos un Dios todopoderoso que puede seguirse manifestando igual. De hecho, se manifestará igual antes de nuestro gran éxodo al reino de los cielos. Amén. Qué importante, porque es muy fácil perder la identidad cuando olvidamos la historia. En nuestra propia iglesia, si no recordamos cómo surge el movimiento adventista, el movimiento juvenil, llegamos al punto en que ya nuestro objetivo no es el que impulsó a los que iniciaron. Y este repaso de la ley, que estamos hablando de toda la Torá, el libro también de Josué, todo este repaso vuelve a redefinir, porque les permite conocer el camino que han recorrido, que deben recorrer para no perder el objetivo. Sin embargo, Pastor Max, no es solo una lectura así de dice A, B, C y D, implica mucho más. Es que en este repaso de la historia los lleva a una lectura consciente de lo que representa Dios para ellos. Y en esta lectura consciente hay una parte, por ejemplo, en la determinación del canon bíblico, que dice que para determinar qué libro es considerado inspirado es que tiene poder de transformar una vida. El segundo libro de Timoteo, en el capítulo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo que sucede en esta lectura consciente de la palabra de Dios, la pura palabra de Dios, les hace a ellos no solamente darles la identidad, sino creo que más importante es ver también cómo es que ellos habían sido conducidos por Dios y la misericordia de Dios en ese pase de la historia. Eso los hizo asimilar de manera consciente su realidad y cómo podrían ser transformados dadas las circunstancias que ellos ahora estaban viviendo. Claro, no es una lectura de, ay, hoy me toca un capítulo, me tocan 2 capítulos de la Biblia, vamos a leerlo, y terminé, listo, 2 minutos, muy bien, vámonos al trabajo o a la escuela. Cumplir requisitos. Así es, como usted lo dice, Pastor Max, es una lectura consciente, y cuando uno tiene una conciencia en el estudio de la palabra de Dios, vienen efectos tremendos. Hablaremos de ello más adelante. Pastor César, esto que ellos están haciendo en esta reunión de Nehemías, el capítulo 8, evoca de cierta manera lo que fue la experiencia del etíope en el Nuevo Testamento, allá en Hechos capítulo 8. El etíope leía, el pueblo lee, pero como decía el Pastor Max, para que sea una lectura provechosa, requiere de algo más. El entendimiento, poder captar el mensaje. Y por ejemplo, el versículo 8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y ahí está la clave. La frase o la palabra, el sentido, conlleva la idea de interpretación. O sea, había gente que estaba auxiliando a Esdras y estaban interpretando. Estamos hablando nosotros aquí de que la gente que está escuchando, hay una nueva generación muy joven, ¿no? Un grupo joven
que ya ni se acuerda del hebreo, no conoce el hebreo. Ahora más bien tienen el arameo como su primera lengua. Entonces, para ellos también era muy importante poder interpretarles el sentido del mensaje de la palabra de Dios. Hay un fenómeno lingüístico interesante en el sentido de que cada día surgen nuevas lenguas y también cada día desaparecen algunas lenguas. Simplemente en nuestro país se estima que hay 68 diferentes idiomas. Así que no solamente es nuestro español, son 68 de diversos grupos en diferentes lugares del país. Ahora, ¿esto qué implica? Implica que hay que interpretar la palabra de tal manera que sea adecuada al contexto de las personas, con un marco referencial apropiado donde se desenvuelve la gente. Entonces, ahorita yo no podría pedirle a mi hijo, mira hijo, lee tu año bíblico en la Reina Valera 1909, porque no va a querer, va a leer 2 o 3 capítulos y pues no me gusta. Tendría que ser en una Reina Valera actualizada para que entonces él la entienda y aprecie el mensaje. Es interesante resaltar que la palabra de Dios no cambia, es eterna, es permanente. Quienes cambian son las lenguas. Las lenguas van evolucionando, las lenguas van cambiando, como mencioné, unas surgen, otras desaparecen, cambiamos de nuestra manera de hablar, se habla un poco diferente en el sur del país que en el norte del país, que en el centro del país, y si nos vamos más allá de Argentina a México, pues es abismal la diferencia. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el ideal? El ideal es llevar un mensaje que sea entendible a las personas. Claro. Nosotros debemos estudiar la Biblia de manera individual, podemos hacerlo, es nuestro privilegio, pero también es útil, como aquí ocurre, donde hay personas auxiliando a Esdras y están interpretando el mensaje a favor de una nueva generación y también de los adultos mismos. Esto es relevante. Los grupos de estudio nos permiten compartir el sentido de la palabra. ¿Y cómo es que tiene fuerza realmente esto? Cuando yo leo un pasaje y no lo entiendo a claridad, ¿qué debo hacer? No debo ir a consultar el internet a ver qué dicen por ahí, alguien que no sé ni quién es, quién habla. Debo buscar en la Biblia misma, y en la Biblia misma voy a encontrar como la otra pieza al rompecabezas que me va a permitir entender lo que estoy leyendo aquí, porque toda la Biblia al final de cuentas es como un gran rompecabezas, y cuando ponemos las piezas en su lugar, un pasaje explica a otro y un pasaje le da luz a otro. Así es. Qué bonito, el pueblo se reúne, nadie los convoca, nadie los obliga, vienen con una necesidad, ellos mismos quieren la ley, leer la Biblia, estudiarla. Y la iglesia hoy se reúne. ¿Cuál es el propósito de esa reunión? El propósito de la reunión de Nehemías, el capítulo 8, es leer, escuchar la palabra de Dios, entenderla más allá de leerla. Y cuando nosotros como iglesia nos congreguemos, ¿por qué no pensar por un momento que la experiencia relatada en el libro de Nehemías, el capítulo 8, debe ser la experiencia de nosotros todos los sábados? Quédese con nosotros, en un momento regresamos para ver los resultados tan preciosos que ocurrían después de esta reunión. Dime la historia de Cristo, grabada en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Dime de todas sus obras, de su tristeza y dolor. Pues sin hogar despreciado anduvo nuestro Salvador. Dime la historia de
Di cuando crucificado, Él por nosotros murió. Di del sepulcro sellado, di cómo resucitó. Esa historia tan tierna miró las pruebas de amor. Mi redención ha comprado el bondadoso Salvador. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Gracias por seguir con nosotros en este repaso de la lección número 6, la lectura de la palabra. Hemos avanzado en los dos tópicos primeros, la iglesia, segundo tópico, su propósito, y llegamos al último de nuestros tópicos, los resultados. Agradecemos su compañía y también la presencia del pastor Max y del pastor César con nosotros. Llegamos a los resultados, la respuesta del pueblo. Cuando la iglesia se reúne no para chismear, no para criticar, no para complotear, sino que se reúne por una necesidad que tiene para con Dios, cuando la lectura de la Biblia no es forzada, cuando no es un requisito, sino una gran necesidad y es comprendida y asimilada por cada generación, los resultados tienen que venir y vienen en esta ocasión en el relato. Háblenos un poquito de ellos, Pastor Max. Bueno, la lectura misma de la palabra de Dios nos refleja el carácter de Dios, nos habla acerca de su santidad y cómo es que a través de la santidad de Dios el hombre es transformado. Pensaba, por ejemplo, que en esta respuesta del pueblo al reconocer su fragilidad, sus derrotas, al reconocer su limitación, ellos reconocen que Dios es santo, es perdonador, es amor para con ellos. Y me recordaba la experiencia en relación, por ejemplo, como padre hacia mis hijos. Cuando mis hijos cometen errores y reconocen que se equivocaron, creo que se cumplen dos propósitos. El primero es que dejan de lado el orgullo, que es un impedimento terrible que a veces no nos permite poder ser transformados. Y dos, existe la posibilidad del cambio. Esto sucede con el pueblo. Cuando ellos reconocen que son vulnerables y que Dios tiene ese poder de transformarlos, entonces existe la posibilidad de que ellos corrijan su conducta. Entonces, estas dos cosas, tanto como padres nos gusta que nuestros hijos, aún en sus imperfecciones, reconozcan, quita el orgullo, existe la posibilidad del cambio. Creo que esta es la actitud que el pueblo manifiesta y es por eso que se utiliza la expresión, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, y que tiene que ver con que a pesar de sus fracasos, ellos podían ser restaurados. Así es. Pastor César, usted mencionaba en la primera sección las 3 fiestas y el propósito de cada fiesta. Y cómo la preparación para el juicio, las trompetas, llevaban un proceso de entender y reconocer el pecado para que cuando viniera el día de la expiación pues hubiera perdón, ¿no? Aquí viene en el versículo 9 que el pueblo llora al oír las palabras de la ley. La última frase de ese versículo: el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley.
Cuán conmovedor puede ser la palabra de Dios cuando se asimila. Y bueno, el pastor Max mencionaba el gozo. ¿Qué relación hay entre el llanto y el gozo? Bueno, podríamos señalar en este punto que cuando una persona estudia la palabra de Dios, nunca va a quedar igual. Siempre habrá una reacción, habrá un efecto. Y en este caso el efecto primario es tristeza. Es una tristeza de acuerdo a Dios. El apóstol Pablo hace eco de este pensamiento en 2 de Corintios capítulo 9, donde dice ahí que la tristeza, según Dios, conduce al arrepentimiento. Pero la tristeza, según el mundo, lleva a la muerte. La tristeza, según Dios, nos lleva al arrepentimiento. Jesús también hace eco de esta idea en la bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y hay mucha gente que llora. Alguien puede llorar porque perdió en una competencia, porque no hizo un gran negocio, se puede lamentar. Son lamentos egoístas, algo que yo quería. Pero que una persona llore por darse cuenta de cuán alejado está de Dios, ese es el lamento que Dios quiere de nosotros. Y este fue el lamento de las personas. Inmediatamente Dios nos da su perdón, nos da su consuelo, nos da su presencia, de tal manera que el llanto se torna en gozo, se torna en alegría de saber que aún de estar tan lejos, el Señor nos trae de regreso, el Señor nos abraza, el Señor nos sana, el Señor nos cura. Qué bonito, precioso. Y ahí está la relación entre el llanto y el gozo. El llanto por ver mi dignidad frente a la benevolencia de Dios, el carácter de Cristo. Y el gozo de saber que inmediatamente yo pido el perdón, Dios me lo ofrece. Y entonces allí está el pueblo siendo animado por menciona el versículo 9, Nehemías, el gobernador, el sacerdote Esdras, todos ellos junto con los escribas y los levitas les están diciendo: no lloren, no se entristezcan, llénense de gozo, porque finalmente el efecto primario fue ese sentir de que he fallado, pero ahora son motivados al gozo del Señor. Ese gozo del Señor abarca la actitud del cristiano todavía hoy, Pastor Max. Sí, yo ponía aquí 4 aspectos cuando hay un reconocimiento de una condición, y el perdón que Dios otorga genera gratitud que se traduce en fe, y por lo tanto hay una restauración de que el Señor ha cambiado las circunstancias que nos toca vivir, y por lo tanto debe haber un deleite, ¿verdad? Un gozo, porque cuando hay la convicción de que el Señor quita nuestros pecados y hay esa convicción de abandono del pecado, entonces genera en el corazón el hecho de poder ser restaurados, da alegría en el corazón, da seguridad, y por eso creo, ¿verdad?, que como pueblo de Dios necesitamos siempre estar tomados de la mano de Dios, conscientes de nuestra vulnerabilidad, pero también conscientes de que es Dios el que levanta el rostro y fortalece los corazones de aquellos que con humildad lo reconocen. Amén, claro que sí. Ese gozo, Pastor César, tengo entendido, bueno, yo así lo aprecio, el gozo conlleva una obediencia, yo creo. Me llama la atención el versículo 13, al día siguiente se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, es decir, no les bastó esta reunión, le querían continuar en ese gozo, en una inercia de conocer más, oír más, pero para obedecer. ¿Es correcto? Sí, desde luego. En realidad yo creo que la secuencia lógica del capítulo es que los primeros versículos se enfocan la importancia de entender. Y entender tiene que ver con la mente. Después los siguientes versículos enfocan la importancia de gozarse. Y gozarse tiene que ver con el corazón. Y la última parte del capítulo, que es donde estamos ahorita, tiene que ver con la obediencia. Y la obediencia tiene que ver con mi decisión.
tiene que ver con la voluntad. Con la voluntad. Entonces aquí descubrimos nosotros cómo es que el pueblo obedece celebrando la fiesta de las cabañas. Así es como el pueblo obedece. Aquí sería interesante, aplicando lo que ya estudiamos anteriormente en el versículo 8, de darle sentido a la palabra, cómo es que el versículo 17 dice: toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Termina el versículo. Y cuando leemos nosotros la palabra de Dios con detenimiento, descubrimos que el pueblo sí había hecho así 2 veces. En 2 de Crónicas 8 y en Esdras capítulo 3 habla de eso. Pero el sentido de la palabra es que nunca el pueblo lo había hecho con ese espíritu de gozo, tal como Dios quiere hacerlo. A veces yo puedo decir, yo nunca he participado de la Santa Cena, puedo decir yo. Y sí he participado, pero en un momento especial participé con el espíritu que Dios quería y con el gozo y el arrepentimiento que Dios espera. Porque el pueblo había hecho muchas veces algunas celebraciones, pero no como Dios quería. Y desde los días de Josué no se había hecho con el gozo que Dios quería. Entonces aquí entra este asunto de la obediencia, ¿no? O sea, la obediencia que Dios espera. Y cómo es que todo parte de la palabra, del estudio de la palabra. Fue el estudio de la palabra la que originó la tristeza y la que trae como consecuencia el gozo. La fe del cristiano debe estar basada en la palabra y debemos estudiar la palabra cada vez más a profundidad, porque si yo digo, bueno, yo tengo fe, pero no leo la Biblia, es una contradicción. Y una fe sin estudiar la Biblia o es una presunción, o es una superstición. O sea, es uno de los dos extremos. Pero la fe que Dios quiere, que está centrada en Dios, tiene su origen en el estudio de su santa palabra. Preciosos los resultados, y yo estoy agradecido con Dios por esta lección, agradecido también porque ustedes nos han estado acompañando, y también particularmente Pastor Max, que nos ha acompañado. Gracias. Y el Pastor César, que también nos ha acompañado y han construido para gloria de Dios y riqueza de los que hemos estado aquí en este repaso, y conocer que la iglesia también se reúne y su propósito sigue siendo la de leer, escuchar y entender las Sagradas Escrituras, y los resultados que Dios espera siguen siendo exactamente los mismos. ¿Cuál fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a la iglesia con la actitud correcta, a los propósitos correctos, y se lograron en ti los resultados esperados de parte de Dios? Ojalá sea cada 8 días. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima lección para seguir creciendo en la palabra. El mensaje de la educación es el mensaje del Evangelio. Cristo, además de presentar la palabra de Dios, la enseñó. Cristo es el gran maestro. El mensaje de la educación es un mensaje ligado a la palabra de Dios. Por eso, hoy quiero invitarte a adquirir 2 extraordinarias obras que hablan acerca de la educación cristiana. El primero es de George Knight y se llama Mitos del Adventismo. Es un libro extraordinario con reflexiones muy importantes sobre la educación cristiana que a veces uno piensa, pero que en realidad no son así. Este es un libro que te va a cambiar la vida y te ayudará a valorar las escuelas cristianas y cuál es su verdadera función en nuestra iglesia. George Knight una vez más nos ofrece una maravillosa obra sobre la filosofía de la educación cristiana, Educación para la Eternidad. Esta es una obra que todo miembro de iglesia debe leer. La educación cristiana no es exclusiva de las escuelas, es parte del Evangelio. Por eso es importante que leas este libro y lo compartas con los demás. George Knight es uno de los autores más reconocidos de nuestra iglesia y hoy lo tenemos en nuestro idioma a través de Gema Editores.
Te invito a adquirir estas obras extraordinarias sobre educación en tu librería de IGEM Editores más cercana.